Hola, buenas noches a todos. Profe Daniel, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Lugo, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo ha Bueno, estado? ¿Cómo va todo? muy contento de estar acá. Acá en Colombia estamos ahora al contrario, acá es festivo. Sí, ya por ahí estaba revisando y sí, efectivamente es día festivo. Así que se invirtieron para esta ocasión los papeles, según veo. Sí. Bueno, pues no sé si empezamos de una vez o esperamos más que se vayan conectando más personas. Yo veo acá ya muchos de los compañeros, tengo 26 personas en esta sala. Sí, yo pienso que esperamos que unos 5 minuticos Sí, está bien, 5 minutos está bien. mientras Empecemos se nos... entonces, 7:10 está bien para ahora empezar. Sí, o Ok, sea, listo. allá en México 7:10, nosotros aquí 8:10. Ah, exactamente, sí, es cierto. Listo, esperemos entonces un ratico y ya iniciamos entonces. Bueno, listo. Daniel, ¿me escuchas ahí, Daniel? Hola, Lugo. Sí, es que yo te iba a proponer, yo tengo un archivo eh, donde les indico qué se necesita porque algunos de mis estudiantes, por ejemplo, me dijeron que habían bajado el NetBeans y otros el Eclipse y que no le funcionaba, pero encontré que ellos no han bajado el motor de Java. Entonces, como para indicarles qué se debe de tener para que ellos puedan de pronto, cuando nosotros estemos haciendo programas acá o digitando, ellos lo puedan ir haciendo allá en sus computadores también, porque si no tienen el Java, pues lógico, no van a poder practicar esta parte. Claro, entonces, bueno, voy a desactivar un rato mi cámara porque se me escucha como robotizado un poco, entonces a lo mejor puede que se me esté consumiendo el servicio por ahí por el Sí, video. a mí me pasa lo Entonces, mismo. sí. Entonces, bueno, para las personas que han preguntado, pues si ustedes van, o sea, recuerden que habíamos quedado en que iban a instalar o iban a trabajar sobre la herramienta que más se les gustara a ustedes, de acuerdo a sus necesidades y a las máquinas que tienen. Y en ese sentido, pues yo les recomiendo normalmente, si no sé si algunos de ustedes lo vieron, los que entraron de pronto a la página oficial de Eclipse, etcétera. Resulta que Eclipse, pues aparte de indicarte cuál es la versión que quieres de tu herramienta, pues él indica realmente las necesidades, es decir, lo que necesitas para poder que esa herramienta funcione. Y entonces es necesario. El Java, obviamente, hay una actualización de Java que debería hacerse. Lo otro es el complemento como tal, que lo conocemos como el JDK. Ese elemento es el particular. Yo creo que instalando ese, a lo mejor uno instala el JDK, inmediatamente instales el JDK, te va a pedir una actualización de Java. Te aparece,
te aparezca la actualización de Java, simplemente le das continuar, continuar y listo. Entonces, dato importante es el JDK. El JDK lo instalas. ¿Cuál versión? Pues les recomiendo precisamente si pueden instalar la última versión, porque a lo mejor son versiones actuales las que se están generando a partir de estos proveedores. Entonces, si la pueden instalar, me parecería muy bien. Y a lo mejor ya no tendría ninguna dificultad o alguna situación. Lo mismo lo mismo para Eclipse y lo mismo ocurre para NetBeans. Necesitamos lo mismo. ¿Listo? Es decir, es necesario instalar ese JDK en ambos. ¿Listo? Yo creo que si quieres, Daniel, ya podemos empezar. Ya hay un Okay. fuerte número. Entonces tú me dirás cómo empezamos. No, Yo- si quieres, yo puedo empezar a proyectar desde acá. Yo ok, puedo empezar yo proyecto acá mi presentación. Creo que a lo mejor, pues como tenemos nomás una hora, creo que a lo mejor, pues hoy podemos hablar sobre ese tema en particular. Traemos recapitulamos algunas cosas de la clase pasada para que todo nos vaya quedando claro. Y pues empiezo como tal les comparto, digamos, un fragmento de código, explicamos eso qué es, eso para qué sirve, ¿cierto? Y después de eso que a lo mejor no alcancemos en esta clase, sino que a la próxima, y sí, pues como veo que algunos todavía tenemos dificultades con la parte de la instalación, de la herramienta, etcétera y demás, pues entonces aprovechemos esta oportunidad para instalarla de forma tal que ya para ahora sí, para el próximo lunes, tengamos todos los elementos y toda la herramienta pues funcional. De hecho, creo que los de ITESCAM, es decir, por parte nuestra, todos ya tienen la herramienta, pero pues es necesario que todos recuerden, vamos a la par, ¿listo? Entonces, eso en ese sentido, igual hoy vamos a explicar algo de código. Me interesa que primero conozcamos eso que es cierto y después, ahora listo. sí, lo llevemos como tal allá al entorno. Entonces, Ok. permítame, luego voy a compartir. Permíteme por acá. A ver. Bueno, bueno, muchachos, nuevamente a todos, pero discúlpenme, no había saludado. Bueno, a todos nuevamente buenas noches, espero que estén bien, los que están en Colombia y bueno, los compañeros que nos acompañan desde acá, desde México. Bueno, la intención del día de hoy es nuevamente, estábamos como tal, recordemos que hablando y contextualizando un poco sobre el acercamiento a las clases y objetos, ¿sí? En ese sentido, pues nos interesa como tal empezar a validar tal cual como lo vinimos haciendo la clase anterior con el profesor Lugo, viendo todos esos fundamentos inicialmente. ¿Qué es? ¿Para qué? Listo. Inicialmente partíamos de un concepto muy particular, ¿cierto? Y él nos generalizaba inicialmente que nosotros primero debíamos de diferenciar dos elementos particulares. Listo. Primero, que estamos precisamente trabajando o abordando un tema que entre otras cosas obedece a un paradigma de programación, ¿sí? Y ese paradigma para efectos de la clase de programación orientada a objetos, para la clase espejo que está en este momento tomando México y Colombia, pues es básicamente el paradigma orientador a objetos. ¿Listo? Es decir, que entre otras cosas, si nosotros bien nos sumergimos como tal a un tema en particular, estudiamos un problema, etcétera y demás, tendremos entonces que relacionar directamente cada uno de esos elementos cotidianos, cada uno de esos elementos del mundo real como objetos. Listo. Que el ventilador, que la mesa, que el profesor Lugo, que el profesor Daniel, que el compañero Jesús, pues efectivamente para sumergirnos sobre este mismo concepto, tenemos entonces que apropiar y determinar que todo es objetos. Listo. Entonces, en ese sentido, pues voy a pasar por acá muy rápido, porque esto realmente ya lo vimos desde la clase anterior, solamente acá para que lo recordemos de forma muy rápida. Entendíamos entonces nosotros ese concepto inicialmente perdón, por aquí estoy, exactamente. Eh, Esos conceptos de programación orientados a objetos, pues hay unos conceptos muy particulares y hay dos que son muy interesantes o que tenemos nosotros que estudiar y tenemos que diferenciar muy bien. ¿Listo? ¿Y cuáles son estos? Los objetos y las clases. ¿Listo? Entonces por allá nos da una definición la clase anterior el profe Lugo, y es que nos decía, mire, es que básicamente, cuando yo hablo de objetos, pues me refiero como tal a la instancia de una clase, ¿cierto? Y entonces, si yo hablo precisamente de una instancia de una clase,
tendré que indicar, como decía el maestro la clase anterior, que esa clase como tal obedecía a un patrón o entre otras cosas podríamos nosotros verlos como una plantilla, ¿cierto? Y que efectivamente ese objeto o bien esa clase podría tener uno o de más objetos, listo. Y hay un tema en particular, para poder que un objeto como tal pertenezca a una clase de forma regular, ¿cierto? Podríamos decirlo así y de forma objetiva, pues es necesario que estos objetos compartan elementos que sean, que estén relacionados, ¿listo? Hablábamos de un conjunto de datos lógicamente relacionados, ¿sí? Y entonces, por allá hablábamos de un ejemplo precisamente como si abordáramos, por ejemplo, una clase de vehículos, ¿cierto? Entonces, podrían generarse diferentes vehículos, ¿cierto? Hay muchos vehículos, ¿cierto? Nosotros podemos hablar del auto, ¿cierto? Podremos hablar de la bicicleta, podremos hablar de la motocicleta, podremos hablar no sé, un tren, podremos hablar de un avión, ¿cierto? Es decir, un medio de transporte que, entre otras cosas, para nosotros es un vehículo que permite precisamente poder trasladar a lo mejor un conjunto de personas de un lugar de origen a un lugar destino. Entonces miren que estamos precisamente revisando y estamos entendiendo que hay muchos elementos particulares dentro de cada uno de estos elementos. ¿Listo? Y entonces hay que entender que además de eso, cuando nos sumergimos a un concepto de programación orientada a objetos o dentro del paradigma orientado a objetos, pues nosotros tendremos que hablar de unos elementos específicos, de unas características, ¿cierto? Que obedecen como tal a la abstracción efectivamente para estos problemas y precisamente bajo el entorno que nosotros venimos trabajando, es que realmente los problemas se hacen más problemas, ¿cierto? Y es que cuando hablamos de abstracción o cuando nosotros nos dicen, mira, es que ese concepto de abstracción o revise pinturas abstractas, ¿cierto? Uno ve ahí una cantidad de cosas donde no entiende, ¿cierto? Donde es difícil poder dimensionar algún elemento, alguna figura, por ejemplo, en esa pintura. Y en este sentido, pues se espera que a partir entonces de este paradigma orientador a objetos, pues nosotros logremos generar soluciones que permitan llevarse a cabo, que permitan concluir con un producto funcional, a lo mejor con una sistematización, etcétera y demás, que nos permitan entonces llegar como tal a un objetivo particular. ¿Listo? Es decir, el paradigma orientado a objetos o la programación orientada a objetos pues nos permite precisamente poder entonces empezar a que todo sea más fácil, ¿cierto? Entonces, en ese mismo sentido, la parte del encapsulamiento pues es algo indiscutible dentro de este paradigma como tal. Y es que si bien nosotros trabajamos el paradigma orientador a objetos, pues es necesario que ese encapsulamiento exista, ¿cierto? Y realmente existe, perdón. Por ejemplo, cuando nosotros la clase anterior revisábamos el nivel de visibilidad que tenía cada una de las clases, que si eran de tipo privado, que si eran de tipo público. A lo mejor yo también tendré unos atributos, unos métodos de tipo público, de tipo privado. Quiere decir entonces que tengo un encapsulamiento que a lo mejor no es 100% público, es decir, que no todo el bloque o por decirlo no todo el proyecto de programación puede tener acceso a él. Listo. Eso como muy importante. La parte, la de la modularidad, pues ya también lo habíamos conversado, tiene que ver entonces con la facilidad que yo puedo encontrar bajo este paradigma. Y entonces modularidad obedece precisamente a trabajar por módulos, ¿cierto? Eso es. Y entonces yo puedo asignar para esta clase, ¿cierto? A lo mejor tengo un proyecto de programación, pero es muy extenso, ¿cierto? Eso es muy grande. A lo mejor a mí me dicen, mire, es que lo tienes que entregar dentro de una semana, pero el alcance es tan grande que yo definitivamente entiendo que yo solo no soy capaz de realizarlo. Entonces, en ese sentido, pues me voy a traer, voy a hacer equipo por ejemplo, con Alex Bernardo, voy a realizar un equipo con Amir, voy a realizar un equipo, por ejemplo, con Brandon, y en ese sentido, pues lo que vamos a hacer es asignar módulos. Por ejemplo, mire, Amir, tú, por favor, vas a hacer la clase persona, ¿cierto? Por favor, Alex, tú vas a hacer la clase vehículo. Y entonces, en ese sentido, podemos trabajar de una manera conjunta, de una manera en equipo, de forma modular, que finalmente este concepto de programación orientada a objetos nos va a permitir que más adelante podamos juntar, por decirlo de alguna manera, o agrupar esos módulos
y pues nos permitirán como tal encontrar y generar un producto final. ¿Listo? La parte de jerarquías que tiene que ver también con la jerarquía o la jerarquización precisamente que se logra a partir de cada uno de esos elementos que también es importante considerarla. ¿Listo? Muy rápidamente voy a pasar por aquí por algunos otros conceptos. Hablamos de tipos, ¿cierto? Y hablamos de temas de persistencia. Hablamos en los tipos de relaciones o asociaciones, pues hablamos el tema de asociación, el tema de herencia, que lo vamos a ver más adelante, agregación e instanciación. ¿Listo? Y acá es muy importante entonces rescatar que esta instancia se refiere precisamente a un parámetro que yo debo indicar dentro de la programación orientada a objetos, si bien estoy utilizando, por ejemplo, una tecnología Java, o si estoy utilizando un lenguaje, no sé, C++, por ejemplo, pues la instancia se refiere a que yo genero una instancia y yo lo que estoy haciendo es creando esto. ¿Creando qué? Creando un objeto. ¿Listo? Entonces es muy importante conocer ese tipo de asociatividad que se tiene dentro de cada uno de estos elementos. ¿Listo? Entonces, rápidamente, tenemos acá pues un objeto, encontramos entonces unos atributos que para nosotros representan esas características, muy importante. Dos, pues pueden haber, ahorita que hablábamos de la parte de la parte de encapsulados, pues hay elementos precisamente que yo no logro determinar o no logro detectar, por decirlo de alguna manera, de forma muy rápida o a lo mejor de una manera a simple vista, ¿cierto? Entonces, esos elementos podrían encapsularse de acuerdo a ese concepto de programación orientada a objetos, que entre otras cosas, para efectos de este ejemplo, pues podría ser los cauchos, el chasis y el motor. Es decir, nosotros visualmente no encontramos o no vemos eso desde una primera impresión. ¿Listo? Es decir, son elementos que están encapsulados, ¿cierto? Y esta es la manera de poder asociar ese concepto de encapsulamiento dentro del programa, de la programación orientada a objetos y el encapsulamiento que a lo mejor nosotros podemos encontrar en un entorno real dentro del contexto normal. ¿Listo? Las funciones tienen que ver entonces con los métodos. Recuerden que los métodos para nosotros son esas acciones, esas interacciones, ¿cierto? ¿Qué hace ese objeto? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para este carro, el encendido, la aceleración y el apagado, ¿cierto? Son funcionalidades, particularidades, ¿listo? Entonces, aquí podemos ver un poco, digamos, esa asociación que tienen esos objetos, ¿listo? Y es decir, que comparten, es decir, que tienen entonces una relación lógica, ¿sí? Y tienen entonces, pueden compartir datos y pueden compartir alguna otra funcionalidad específica, ¿listo? Acá tenemos, por ejemplo, al perrito, ¿cierto? El perrito precisamente, pues, como tal, tiene unos atributos, tiene un comportamiento. Los atributos precisamente obedecen entonces ¿a qué? A las características, ¿cierto? Y entonces aquí nosotros, pues el perro realmente representa un animal, pero para efectos precisamente del concepto que estamos revisando dentro de la programación o el paradigma que estamos abordando y estudiando, pues inmediatamente se nos ocurre pensar en un objeto. Listo, lo caracterizamos inmediatamente como un objeto. Y entonces es importante que si bien nosotros definimos estos dos elementos particulares que obedecen a un objeto como atributos y métodos, pues debemos entender que como atributo podríamos encontrar todas esas características. Listo. ¿Cuáles características? Pues las que vemos ahí. ¿Qué vemos? Por ejemplo, el perrito que, no sé, eh, no sé, de un color, tiene un color, ¿cierto? Tiene un tamaño, ¿cierto? Que a lo mejor sus patas, por ejemplo, son cortas, ¿cierto? Que su cuerpo es más largo, que tiene una cabeza grande, que tiene unas orejas muy largas, es decir, estamos hablando de una serie de elementos que hacen parte de esos atributos, es decir, de las características como tal. Y unos comportamientos, entonces, que obedecen ¿a qué? A las acciones, ¿sí? ¿Qué hace ese animalito? ¿Qué hace ese perrito? ¿Sí? El perrito salta, el perrito brinca, ¿cierto? El perrito corre, al perrito le da hambre y va y busca comida. Es decir, estamos hablando de unos comportamientos, de esas interacciones, de esas acciones que hace ese objeto como tal. ¿Listo? Entonces, esto ya lo vimos, una clase es un conjunto de objetos que pertenecen a una estructura y comportamiento comunes, ¿cierto? Recuerden, esos datos como tal y que comparten esos datos en común, quiere decir que pueden compartir atributos, pueden compartir métodos de forma muy particular, ¿listo? ¿Y por qué? Porque pertenecen entonces, esa cantidad de n objetos que yo tengo dentro de mi clase están asociados, ¿sí? Es decir, comparten elementos iguales, similares. Entonces, por esta razón, pues entran dentro de ese elemento particular. ¿Listo? Y hablamos entonces de esas características lógicas que están asociadas en cada uno de estos. Por ejemplo, esta es una clase, ¿cierto? Bicicleta, y si ustedes ven, por ejemplo, esta bicicleta
pues esto es bicicleta, 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 pero estas bicicletas tienen particularidades diferentes, ¿sí? Pero no dejan de pertenecer entonces a una bicicleta, no dejan de ser una bicicleta. Que a lo mejor esta podría ser, no sé, una bicicleta de ciclomontañismo, por ejemplo, ¿cierto? Esta podría ser una bicicleta de esas, bueno, no conozco muy bien las clasificaciones de bicicletas, pero esto podría representar y se podría utilizar digamos, para un deporte específico, ¿sí? No recuerdo bien el nombre, por ejemplo, de esta muchacha colombiana de Medellín, Mariana, sí, Mariana, que no recuerdo cómo es que se me va en este Mariana momento. Pajón. Mariana Pajón, pero no recuerdo el deporte, ¿cómo es que es? Ariel ya lo colocó ahí en el chat. Bicicross. Bicicross. Sí, bicicross, pero creo que eso tiene un nombre específico. Bueno, bicicross, dejémoslo ahí, bicicross. Daniel, ahí en el chat, Sí, Ariel colocó BMX y Brandon Motocross también. ok, listo. Pero entonces, muy bien, muchachos, gracias por la retroalimentación. Pero si vemos bien entonces, miren que no dejan de ser bicicletas, es decir, pertenecen a una misma clase. Miren ustedes que todas tienen dos llantas, ¿cierto? A lo mejor todas tienen pedales, etcétera y demás, pero entonces podremos nosotros encontrar que a lo mejor cada una está asociada a un deporte, ¿cierto? O a una acrobacia diferente, ¿sí? Entonces, miren ustedes lo que podemos encontrar aquí. Tenemos una clase y tres objetos que están asociados, es decir, tres objetos que comparten elementos particulares. ¿Listo? Y entonces entendemos que los objetos del mismo tipo generan entonces una instancia de la clase bicicleta. ¿Listo? ¿Y qué son las instancias? Precisamente permiten que yo a partir de esa clase pues pueda instanciar, es decir, pueda crear, pueda generar diferentes objetos. ¿Listo? Que estén asociados a una misma clase. Entonces, ya habíamos hablado precisamente de este concepto plantilla, ¿cierto? Que nos hablaba un poco el maestro Lugo. Y entonces, si vemos esto dentro de ese contexto plantilla, se deben de definir cada uno de estos elementos. Recuerden, yo de definir la clase, ¿cierto? A lo mejor de esa clase yo de definir para ese objeto en particular, pues ¿qué? Los atributos y los métodos, que entre otras cosas en términos de diagramas de clases, diagramas de datos, etcétera y demás, pues yo podría encontrar algo parecido como esta figura del lado derecho. ¿Listo? Y que encuentro que en la parte superior tengo tres, digamos como tres segmentos o tres divisiones, ¿cierto? Dentro de una tabla. Yo puedo encontrar que a lo mejor puede haber una cuarta, ¿cierto? Que luego vamos a ver una cuarta, donde precisamente se define el tipo de dato, a lo mejor la longitud del dato, etcétera y demás. Listo, pero por ahora no me interesa revisar eso, sino que revisamos este concepto en particular. Listo. ¿Qué tenemos entonces? La clase, ¿cierto? La clase, es decir, el nombre de la clase, para efectos de este ejemplo, pues es el coche. Este como tal representa ¿qué? Las características. ¿Y las características que son dentro del paradigma orientador a objetos? Los atributos. ¿Listo? Cada una de esas características. ¿Listo? El color, el peso, la altura, la anchura, etcétera y demás. El comportamiento, pues efectivamente son las acciones, las interacciones. ¿Qué bien los comportamientos entonces para el paradigma orientador a objetos que son? Los métodos. ¿Listo? Esos son los métodos precisamente que hace que este objeto. ¿Qué objeto? El coche. ¿Listo? Entonces, lo que hablábamos precisamente, recuerden, un objeto es una instancia de la clase, ¿cierto? Yo a partir de la clase puedo instanciar objetos. ¿Listo? Yo puedo estar construyendo mi clase dentro del entorno o el entorno de desarrollo, perdón, y lo que estoy haciendo es que creando objetos. Estoy creando, por ejemplo, a Juan, estoy creando a Marcos, que entre otras cosas pertenecen a una clase persona y entre otras cosas, si ustedes lo ven acá, pues están compartiendo unos datos en común, ¿cierto? Están lógicamente relacionados. Comparten precisamente para efectos de este ejemplo dos atributos específicos, ¿cierto? Que entre otras cosas representan lo mismo, ¿listo? A lo mejor lo que estoy indicando acá, por ejemplo, es que yo a esto ya le estoy asignando una variable, pues a esa variable la estoy inicializando, por decirlo de alguna manera, o ya le estoy indicando un valor. Listo, ya le estoy diciendo, mire, por favor, yo quiero que en esta variable que usted heredó de por aquí, que eso lo vamos a ver cuando estemos viendo herencia, pues quiero que sea Juan y quiero que este sea Marcos. Y a lo mejor Juan tiene 24 años y a lo mejor Marcos tiene 52 años. Listo, entonces lo que estamos haciendo es generando una clase con los atributos de forma muy específica y unos objetos
que precisamente derivados de esta clase o instanciados de esta clase, pues pueden representar a partir de este gráfico como tal, un objeto que contiene como tal unos valores específicos. ¿Listo? Ahora sí, muchachos, esta es la parte que más me interesa del día de hoy, es que nosotros pues como tal estamos abordando el lenguaje particular de Java para trabajar todo este concepto y todo este paradigma orientador a objetos. En ese sentido, pues es necesario que nosotros revisemos unos elementos básicos del lenguaje. ¿Listo? Entonces ahora es importante que hablemos más, digamos que traigamos ya ahorita todo ese concepto al lenguaje. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de Java, ¿cierto? Cuando nos sumergimos hacia el lenguaje de Java, hay que determinar o hay que reconocer una serie de elementos muy particulares, ¿cierto? Que hacen precisamente de ese lenguaje un lenguaje muy característico, un lenguaje que entre otras cosas pues es muy demandante dentro de la industria, dentro del sector, etcétera y demás. ¿Listo? Entonces tenemos que Java, para efectos de lo que estamos hablando, es un lenguaje totalmente orientado a objetos. ¿Listo? Es decir, encontramos ahí una asociación, encontramos una relación de objetos a objetos. ¿Listo? Y si encontramos relación de objetos a objetos, es necesario entonces saber que si nos encontramos con esa relación particular, pues obviamente encontramos elementos o nos encontramos ese concepto particular como lo es la clase. ¿Listo? Es decir, estamos derivando todo eso y estamos trabajando o lo estamos orientando a un lenguaje específico que está orientado a trabajar única y exclusivamente con objetos. ¿Listo? Disponibilidad de amplio conjunto de bibliotecas. Esta es una particularidad de Java, ¿cierto? Entonces Java, por ejemplo, para algunas funcionalidades particulares, por ejemplo, una muy básica, que a lo mejor es una de las primeras que nosotros tendremos que trabajar y revisar, tiene que ver con las bibliotecas que te permiten, por ejemplo, trabajar con datos de entrada para finalmente generar una salida específica. Listo. Recuerden ustedes entonces que es necesario que yo pueda obtener a partir de esto unos datos de entrada, ¿cierto? Que los va a generar a lo mejor un cliente, un usuario, etcétera y demás, ¿cierto? El programador es quien parametriza eso, nosotros como programadores necesitamos parametrizar eso, necesitamos indicarle al usuario qué dato desea ingresar. Por favor, señor usuario, es que necesito ingresar, o el profe le dice, mire, Amir, lo que pasa es que necesito que me hagas un programa, ¿cierto? Que dados dos números, pues determine cuál es mayor. Ah, ok, listo. ¿Qué es lo que tendrá que hacer Amir? Pues le va a tener que parametrizar dentro de ese programa que vaya a construir, pues ese elemento particular. Y ese elemento particular es que le pregunte al usuario, al cliente, cuál es el dato que va a ingresar o cuál es el número que va a ingresar. Y en ese sentido, pues Java, no es que yo lo haga así y Java listo, sino que Java precisamente tiene unas bibliotecas que permiten que esas funcionalidades se puedan llevar a cabo. O entre otras cosas, aunque suene muy redundante, que esas funcionalidades funcionen, ¿cierto? Es decir, que me permita realmente trabajar con esos input, ¿cierto? Y que finalmente me permita representarlos bajo unos output. ¿Listo? Es decir, input, entrada, recuerden, input, entradas, se genera un proceso, ¿cierto? A lo mejor dentro de ese proceso es una operación lógica la que yo tenga que realizar para poder determinar cuál es mayor, cuál es menor. Y por último tenemos una salida pues representada bajo un output. Listo. Esto, por ejemplo, si yo necesito utilizar números, si yo estoy trabajando con unos números que correspondan a trabajar con decimales, etcétera y demás, pues tengo que importar una biblioteca. Es decir, tenemos una cantidad de bibliotecas que nos permiten unas funcionalidades particulares dentro de esta tecnología Java. Listo. A lo mejor, si yo ya voy a trabajar, por ejemplo, voy a construir una aplicación de escritorio que utilice, por ejemplo, un formulario, que utilice un login, ¿cierto? Es decir, que yo ya tenga por ahí algunos botones, que necesite un JButton o un JLabel, etcétera y demás, pues hay unas bibliotecas que precisamente están dispuestas, que Java dice, mire, por favor, yo tengo acá una serie de bibliotecas de tal forma que le permita a usted trabajar, ¿cierto? Que le permita a usted, dentro de ese contexto de programación, pues que eso pueda funcionar, ¿listo? Entonces, a lo mejor hay muchas, muchachos, hay muchísimas, ¿cierto? Ahí les dejo la tarea si ustedes lo quieren consultar para que vayan mirando cuáles existen. Las que yo les estoy diciendo son las más básicas que nosotros vamos a encontrar a lo mejor dentro de los primeros ejercicios, pero que entre otras cosas, pues es necesario entonces que entendamos que hay una cantidad o hay un repositorio de bibliotecas que están dispuestas para esa disponibilidad, ¿listo? Un lenguaje simple, ¿cierto? A lo mejor aquí a muchos nos pasa, pues a mí me pasó de pronto también en la época
universitaria, que yo inicialmente empecé con programación con el paradigma estructurado, ¿cierto? Que a lo mejor ahorita para estos tiempos, no sé si yo sea el único que pienso así, el profe Lugo a lo mejor me puede decir que ahorita las universidades precisamente le apuntan a lo que demanda en el mercado. Y muchos, así como nosotros, de hecho en el ITESCAM y a lo mejor como en la Ibero, pues lo que están haciendo es que de una vez con Java, listo, de una vez con objetos. Entonces, el simple hecho de que yo cambie de ese lenguaje estructural, ¿cierto? Que es totalmente diferente, ¿cierto? A que yo lo lleve a un lenguaje orientado a objetos, pues ahí hay unos elementos que hay que considerar y hay unos elementos que hay que ir relacionando, listo. Es decir, se pueden hacer las mismas cosas, a lo mejor sí, ¿cierto? Yo puedo realizar ese programa que es comparar un número contra otro, yo a lo mejor también lo podría hacer en programación estructurada, pero aquí tendré que cambiar un poco el concepto. Y recuerden que cambiar el concepto para este elemento particular es que yo todo lo vea como objeto, ¿listo? Entonces, en ese mismo sentido, pues Java se presta como un lenguaje simple de utilizar, ¿listo? Esa es una característica particular del lenguaje. Es un lenguaje distribuido, ¿cierto? ¿Sí? Daniel, qué pena te interrumpo un momentico. Sí, luego adelante. Sí, es que Brandon hace rato nos escribió cuando estábamos hablando de Eclipse. Él preguntó ahí que si el Atom podría utilizarlo. Pues nosotros decimos cualquier editor para, pues, lo podemos utilizar. Como yo les decía la vez pasada, yo al principio utilizaba el blog de notas, pero ya cuando entro al NetBeans me encuentro que me ayuda mucho. Pues el Atom, la ventaja que tiene es que se le pueden instalar muchos plugins y es un editor que le va a permitir a él programar, por ejemplo, o escribir código tanto para Java como para Python. Pero no sé, Daniel, ahí, ¿tú qué opinas? La idea de que todos tengamos un solo editor es para que cuando estemos creando como que los programas a todos nos salgan como las mismas fallas y se nos presentan. No sé ahí tú qué piensas de esa parte. Sí, sí, gracias, Lugo. Pues yo, bueno, no vi el mensaje. Lo que pasa es que mientras estoy presentando no visualizo el chat, pero entonces a mí me parece bien importante eso. De hecho, si todos podemos, muchachos, si todos podemos utilizar el Eclipse, yo realmente recomiendo Eclipse. O sea, yo en lo personal y en lo que trabajo precisamente Eclipse, pues es un entorno que me ayuda, como lo dice el maestro Lugo, que me ayuda bastante, pero que entre otras cosas, a lo mejor no me las coloca tan fácil, ¿sí? No me las coloca tan fácil como NetBeans, por ejemplo. Yo siento, o sea, dentro de mi contexto a lo mejor personal, yo siento que NetBeans a veces me las coloca más fácil. Entonces, a mí me interesa que, por ejemplo, Eclipse, porque entre a veces más difícil nos la coloque, muchachos, créanme que eso va a ayudar bastante para que aprendamos mucho. Listo. Por ahí precisamente, esta mañana me escribía un estudiante que tenía algunas dificultades con algunos ejercicios que yo les había colocado. Y él decía, profe, pero es que yo compilo y yo siento que todo está bien, yo lo hice todo bien. Pero esa es la particularidad de Eclipse y a lo mejor le indiqué a él, por favor revisa si no se generó dentro de tu repositorio de archivos la clase o si creaste la clase y se dio cuenta que efectivamente no estaba. Es decir, no es el simple hecho de decir porque ya tengo mi clase ahí, yo la veo, yo la leo, pues ya está, sino que hay que considerar otros elementos particulares del entorno de desarrollo. ¿Listo? Entonces, yo sugiero, muchachos, que si todos podemos utilizar Eclipse, adelante, listo. Me parece muy importante lo que dice el Lugo de todos trabajar de forma sincrónica, listo, que todos estemos en sincronía, que a lo mejor el mismo error que yo tenga, que allá me pareció línea 9 error de, por ejemplo, del main, listo. Ya sé que para todos va a ser igual, ya todos sabrán a qué elemento recurrir. Listo. Yo soy usuario Linux. Vamos a ver si lo encuentro. Para Linux creo que sí está el Eclipse para Linux. De hecho, muchachos, entre otras cosas, pues esto es una sugerencia que hacemos el profe Lugo y yo. O sea, no necesariamente, si ustedes de verdad no están en condiciones por sus equipos, por el sistema operativo, etcétera y demás, no se preocupen. Recuerden que hay más entornos de desarrollo que permiten trabajar con eso. ¿Listo? Eh, Otra eh, cosita, Daniel, otro comentario que creo que también es de Brandon, decía,
JavaScript tiene alguna característica que resalte entre los demás programas, pues la principal, y yo creo que todo el mundo cuando programe en Java estará de acuerdo, es que los errores que yo puedo hacer en C y C++, en Java me los va a minimizar casi que a la mitad, ¿no? Me elimina muchas de esas características. De pronto, lo que es lenguaje C, que trabaja con punteros, pues Java tiene una ventaja de que él es el que se encarga de los punteros y nosotros, los programadores, ya nos quitamos un dolor de cabeza ahí bastante grande. Entonces, esa es una ventaja que Java tiene sobre otros lenguajes de programación, que muchas de las cosas que en los otros lenguajes nos toca programarlo a nosotros, él lo tiene, como decía Daniel, cuando nombró lo de disponibilidad de ese conjunto de bibliotecas que tiene Java. Así es, así es. De hecho, es precisamente la tarea, gracias Lugo, es precisamente la tarea de la herramienta, del entorno de desarrollo. Entonces, en ese sentido, muchachos, nuevamente, recomendamos para las clases y para que todos trabajemos de una forma sincronizada, Eclipse. Si alguno tiene una dificultad porque es que su equipo no le permite o porque es que los recursos físicos realmente no los tienen, porque por allá a lo mejor les va a pedir, entonces, por lo menos 2 gigas de memoria, etcétera y demás, ¿cierto? Pues tranquilo, no se preocupen que hay otras formas de poder trabajarlo, ¿cierto? Hasta trabajarlo en archivo plano, como lo decía Lugo, ¿cierto? Yo lo trabajo y lo compilo por mi CMD, ¿cierto? Por pantalla negra, pero no se preocupen, ¿listo? No se preocupen que entre otras cosas, pues lo que va a resultar de acá, pues es efectivamente lo mismo, ¿listo? Pero recuerden, el que tenga alguna dificultad, pues puede levantar la mano y pues con gusto nosotros le podemos apoyar en ese proceso, ¿listo? Dice José Luis Arcila. Yo soy usuario Linux, vamos a ver si lo encuentro, ok. Ah, bueno, sí, José Luis, ya, como te digo, si entras a la página como tal del fabricante, pues hay algunas versiones, si no estoy mal, para Linux, para, para Macintosh, etcétera, listo. Ahí están las versiones. Entonces, sé que React Developer tiene algo. Ok, listo. De hecho, Red Hat, pues la verdad casi no lo he utilizado. Sin embargo, si recuerda, si te permite como tal trabajar o abordar todo este concepto, no hay ningún problema. Sublime Text es muy particular. Todo el mundo trabaja Sublime Text para trabajar HTML, Java, para trabajar de hecho C, C++, C Sharp, etcétera. ¿Listo? PHP también, o sea, miren que hay una diversidad de elementos particulares. ¿Listo? A ver. Profe, yo tengo 2 GB de RAM y Eclipse pide 4 para usar. Atom, el Knockout pide 2, ok. O alguno que me recomiende. Ok, ok, listo. Sí, a lo mejor NetBeans te va a pedir más. Si no estoy mal, NetBeans pide mucho más recurso físico. Pero en ese sentido, yo te recomendaría entonces que si puedes instalar Sublime Text realmente no te va a pedir tanto recurso, porque entre otras cosas, pues es un entorno mucho más sencillo, entre comillas, ¿cierto? Pero que te permite y te da una herramienta particular para poder trabajar sobre estos lenguajes. Eh, ¿Qué más? Ok, listo, muchachos. Entonces, ahorita los leo, sí, discúlpenme, ahorita los sigo leyendo. Voy a continuar acá porque el tiempo nos apremia. Bueno, nuevamente estamos acá entonces con esta parte. Java entonces en ese mismo sentido pues se establece como un lenguaje seguro, aunque recuerden que aquí de hecho por eso está el signo de interrogación, ¿cierto? Porque sucede lo mismo, ¿cierto? Aquí no se nos escapa nada, ¿cierto? Que a lo mejor dicen por ahí en nuestro mundo y en nuestro contexto y en nuestra disciplina que hasta lo único que te puede salvar es que lo desconectes totalmente de la energía, ¿cierto? O que a lo mejor hasta sin conectar de la energía, pues ahí se te pueden escapar algunas cosas y tienes alguna inseguridad. Pues efectivamente sucede esto, ¿listo? Ahora hay unas particularidades y unos elementos diferentes que se podrían asociar. Digamos que si pones, por ejemplo, C Sharp, C++ con Java, pues a lo mejor te puede ofrecer
una seguridad particular. Lo que sí, entonces, podríamos nosotros encontrar acá, que también lo podemos encontrar en otros lenguajes particulares, es precisamente esa particularidad, entonces, de tener un lenguaje con la parte de encapsulamiento, con algunos elementos particulares que, entre otras cosas, pues pueden generar seguridad en este sentido. ¿Listo? Entonces, en ese mismo orden tenemos, es indiferente a la arquitectura precisamente pues es una particularidad de Java, ¿cierto? Es indiferente, a lo mejor algunos sistemas están soportados o están bajo algunas arquitecturas específicas, ¿sí? Y en ese mismo sentido, pues Java lo que permite es que no, digamos que no puedas renunciar, es decir, listo, porque tengo esa arquitectura, entonces no lo puedo desarrollar en Java, sino que lo tengo que desarrollar, por ejemplo, en PHP. Pues no, lo que puedo utilizar elementos de acá. ¿Listo? Entonces es muy importante. Es un lenguaje dinámico y por ende, pues es un lenguaje como tal que se presta pues para ese tema de robustez. ¿Listo? Entonces, aquí ya este tema tiene que ver, ya voy acá a explicar, muchachos, la estructura básica. Eso es una estructura básica, ¿cierto? A lo mejor pueden ser 2, 3, 4, 5 líneas de código, pero entre otras cosas es necesario que nosotros nos vamos particularizando o nos vamos relacionando muy bien con cada uno de estos conceptos. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues si bien nosotros tendremos que hablar de una estructura particular de la clase, pues básicamente lo que a nosotros nos proporciona o recuerdan de esos elementos particulares de una clase en Java es que tengamos que unos atributos y unos métodos, ¿cierto? Que entre otras cosas, lo que nosotros podemos visualizar no solamente dentro del gráfico, ¿cierto? Dentro de un módulo de clases, como se lo mostraba ahorita, o como más adelante lo vamos a ver, sino que en código yo ya sepa identificar dentro de ese elemento que esa clase tiene incorporadas dentro de su cuerpo, pues unos atributos y unos métodos. A lo mejor hay elementos particulares que tendrá, por ejemplo, que un constructor, que dentro de ese constructor hay unos elementos específicos, hay unas variables inicializadas, que a lo mejor también está allí pues como tal sujeto una instancia, etcétera y demás. ¿Listo? Entonces, tenemos diferentes elementos acá, pero hay que considerar que para efectos de este ejemplo, como nosotros apenas estamos empezando a revisar todo este concepto de clase y objeto, pues es necesario que entonces entendamos que lo que inicialmente vamos a encontrar son atributos y métodos. ¿Listo? Y entonces los atributos y métodos van a ser necesarios para que ese objeto pueda operacionalizar o para que ese objeto pueda trabajar dentro de ese contexto o dentro de ese programa como tal. ¿Listo? Y ese funcionamiento o esa operación que pueda tener es la interacción con otros objetos. ¿Y cuál es la interacción con otros objetos? Pues a lo mejor puede que yo, no sé, puede que yo traiga, por ejemplo, estas operaciones se pueden realizar más cuando nosotros estemos viendo todo el concepto de herencia y polimorfismo, pero el simple hecho de que yo me ahorre, por decirlo de alguna manera, código, ¿cierto? Y para ahorrarme código, perdón, tiene que existir, recuerden, una relación lógica. Y para poder que exista una relación lógica, deben de haber elementos particulares, es decir, deben de haber datos que se ajusten a cada uno de estos elementos específicos. Es decir, pues esa interacción podría suceder a partir de ¿qué? A partir de atributos y a partir de métodos. A lo mejor, ¿yo qué puedo obtener de otra clase? ¿Yo qué puedo traer de una clase, yo qué puedo traer de una clase? Yo puedo traer métodos, puedo compartir atributos. Listo. Eso es muy importante. Entonces, esto precisamente para poder determinarlo. Entonces, en este sentido, básicamente, esta, por ejemplo, esta que ustedes ven acá, la voy a subrayar por aquí, con esta pluma. Esto que ustedes ven acá, muchachos, es lo que representaría entonces a nivel de código una clase. ¿Qué tengo acá? ¿Esto qué es? Esto es el accesor. Listo, es decir, esto es lo que finalmente me determina la visibilidad de mi clase, ¿sí? Recuerden que hay diferentes tipos de accesores, ¿sí? Si es público, si es privado, ¿cierto? Si es una clase abstracta, etcétera y demás. Listo. Por ahora, por lo pronto, a lo mejor nosotros vamos a trabajar público y privado. Listo, por lo pronto. Class me identifica efectivamente que yo estoy creando, ¿qué? Una clase, ¿sí?
y que tengo entonces para efectos de esa clase un nombre específico, ¿cierto? Y pues finalmente unas llaves que me van a decir que dentro de esas llaves voy a construir o se va a determinar el cuerpo de esa clase en particular. ¿Listo? Esos son los elementos que aparecen ahí de esa declaración de la clase. ¿Listo? Entonces, acá hay unos elementos bastante importantes que hay que considerar en el momento que nosotros vamos a declarar como tal esa clase. Y es que la palabra public indica que el alcance de la clase será público. No significa publicar clase. Listo, eso ya lo entendemos, ya sabemos todos eso qué significa y qué representa. Listo. En ese sentido, después de public class, lo que se escribe es el identificador de la clase. Listo. ¿Qué lo identifica? Pues el nombre. Listo. Persona, clase espejo, etcétera y demás. Listo. Acá, por ejemplo, si se quiere modelar objetos de tipo persona, ¿cierto? Ojo, si se quiere modelar un objeto de tipo persona, es recomendable que el identificador sea persona y no Juan. Entonces recuerden, muchachos, por eso es que nosotros somos muy insistentes en poder diferenciar cada uno de estos dos elementos. ¿Listo? Ojo, recuerden, una cosa es el objeto, otra es la clase. ¿Listo? Recuerden la clase como esa plantilla, recuerden el objeto como esa instancia de clase. ¿Listo? Muy importante entonces reconocer esto. Es decir, que se recomienda precisamente que se logre, que se cree entonces de manera objetiva, pues una clase en particular. ¿Listo? El identificador de la clase debe proporcionar una idea general. Entonces recuerden, si hablamos de idea general, listo, inmediatamente por allá pensamos a lo que nos dijo el profe Lugo, una plantilla. ¿Listo? Entonces, clase, persona. Listo, sí, clase, persona es una plantilla. Dentro de lo que me explicó mi profesor, quiere decir que a lo mejor mis objetos tienen que ver con persona. Y a lo mejor esos objetos yo los puedo determinar entonces como Amir, Alex, ¿cierto? Jesús, etcétera y demás. ¿Listo? Muy importante entonces. Y en ese sentido, pues esperamos nosotros que esa clase no genere entonces una idea de forma específica. Porque recuerden, una clase está dentro de ese concepto de plantilla. ¿Listo? Algo grande, vamos a algo más específico. Algo muy general, algo más al detalle. ¿Listo? En Java se usan llaves, ¿cierto? Eso es regular en Java, en C++, C#, es decir, en todos los lenguajes utilizamos normalmente esta llave para agrupar trozos de código determinados. ¿Listo? En ese sentido, pues es por eso que todo el contenido de la clase que estamos haciendo debe estar en su respectiva llave. ¿Listo? Muy necesario. Entonces, miren esto. Acá tenemos unos elementos muy específicos, ¿cierto? Aquí, pues, como para poder explicarlos, por ejemplo, en esta línea número 1, muchachos, tenemos precisamente una clase. ¿Listo? Una clase de tipo persona, es decir, se llama persona. ¿Listo? A lo mejor yo lo que tengo, y acá aparece un elemento muy particular, que eso lo vamos a estudiar ahorita, es que tengo, por ejemplo, para efectos de esta clase, ¿cierto? Ya declaré mi clase, y tengo que unas características de qué? De esa clase. Y esas características representan entonces, dentro del contexto de programación orientada a objetos, mis atributos, ¿cierto? Y recuerden que yo dentro del contexto Java puedo también considerar mis atributos, darle una visibilidad dentro del contexto, dentro del programa. ¿Listo? Para efectos de este ejemplo, pues tenemos entonces 3 atributos, ¿cierto? Que los 3, para efectos del ejemplo nuevamente, van a ser de tipo privado. Quiere decir que si es de tipo privado, pues, ¿qué? Que a lo mejor no van a ser compartidos. Pero miren ustedes esto. Si nosotros decíamos entonces que si la clase era de tipo pública y que a lo mejor bueno, si era de clase pública y que si era de tipo privado, entonces quería decir que la diferencia era que la pública todos podían tener acceso a ella, ¿cierto? Pero que si era de tipo privado, la única clase que podía, digamos que ejercer algún elemento particular, una operación que podría traer, ¿cierto? Que podría llamar datos particulares, pues era la misma clase, ¿cierto? Lo que entre otras cosas explicábamos era que si esta clase persona tuviese como tal un accesor como, público, pues todas las clases tendrían acceso a lo que hay aquí adentro. ¿Listo? Perdón. Eso por un lado. Ahorita, pues nosotros lo que tenemos es que 3 atributos de tipo privado, es decir, ya no tenemos la clase, sino los atributos de tipo privado, ¿cierto? Entonces yo les pregunto, muchachos, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Ustedes creen que si yo ya no tengo mi clase de tipo privada, sino público, pero que a diferencia de las otras tengo
ya no mi clase, sino mis atributos, ¿ustedes creen que desde otra clase yo puedo ver lo que hay aquí? ¿O no puedo? ¿Qué creerían ustedes? ¿Qué se les ocurre? David Steven dice que no porque son exclusivas de esa clase. ¿Qué dicen los demás, muchachos? Estoy de acuerdo con David, dice Edwin. Ariel dice que puede ver que tiene nombre y apellido y edad, pero no ver el dato que contiene cada una. Muy bien. ¿Quién otro? A ver, qué dicen los de México? ¿Qué dicen los de México, muchachos? No se peleen, tranquilos. Dice Cristian Camilo que igual está de acuerdo con David. Estoy de acuerdo con Ariel. Ok, muchachos. Entonces, muy importante lo que dicen los compañeros. Dicen, miren, por ahí alguien dijo, es que si es de tipo público su clase, pero si sus atributos son privados, a lo mejor lo que podría visualizar una clase externa es que a lo mejor sabrá que existe una variable, perdón, yo estoy rayando mucho esto y a lo mejor ya luego no lo vamos a entender, que a lo mejor hay una variable que se llama nombre, que a lo mejor hay una variable que se llama apellido y a lo mejor hay una variable que se llama edad, pero que no sé qué es lo que existe, no sé qué es lo que aguarda, no sé qué es lo que almacena cada una de esas variables, ¿cierto? Y esa entonces es una particularidad precisamente que se puede dar dentro de este ejemplo de forma, digamos, muy sencilla, ¿cierto? Que a lo mejor nos pondría a pensar eso, ¿cierto? Venga, pero si el profesor me dijo que si esto era público, todos tenían acceso a ella, ¿cierto? O que todos podrían visualizar lo que contiene, ¿cierto? Si a mí me plantean dentro de estos tres, atributos de tipo privado, ¿qué hago? ¿Cierto? O a lo mejor, ¿qué hace? Pues lo que dice precisamente sus compañeros, pues estoy de acuerdo con lo que estaban. Ok, gracias muchachos. De acuerdo igual, ok. Entonces es efectivamente lo que tenemos, muchachos. A lo mejor una clase externa puede, puede entrar, ¿cierto? Pero a lo mejor no puede visualizar qué es lo que contiene, ¿cierto? Esta variable específica, ni tampoco esta variable específica, ¿listo? Entonces, podría suceder eso dentro en este sentido. Permítame, voy a borrar esto. Ya se empieza esto un Daniel, poco. qué pena. Yo voy a poner un link de asistencia ahí. Igual es como para tener los emails de los que están acá por si le diseño la guía de Eclipse para compartírselas a ellos. Entonces, como para que ahí les dejo el link. Y Ok, otra cosita, me acaba de salir un mensaje acá que quedan 5 minutos, no sé, porque yo lo había dejado abierto por si nos pasábamos. Entonces, para ok, que tengas ahí en cuenta esa parte. gracias, gracias. Yo creo Bueno, que eso es como el aviso y yo creo que sí nos deja seguir, creo que sí nos deja seguir. Pero bueno, vamos entonces a terminar acá. Bueno, entonces en ese sentido, muchachos, nuevamente, tenemos entonces una clase, recuerden, línea número 1, estoy declarando mi clase, ¿cierto? Abro las llaves, dentro de las llaves, recuerden, debe estar todo el trozo o bien todo el cuerpo de la clase. Después tenemos que tres atributos, es decir, tres características de esa persona o bien dentro de esa clase persona, ¿listo? Y entre otras cosas tenemos entonces el tipo de visibilidad o el accesor, ¿cierto? Si es privado, si es público. Tengo el tipo de dato, ¿cierto? Que para efectos de este ejemplo y para efectos de este atributo que yo tengo, pues es de tipo string, es decir, obedece como tal a una cadena, ¿sí? De caracteres, ¿listo?
Luego tengo acá otro atributo, ¿cierto? Otra característica que para efectos de este ejemplo se llama apellido, ¿cierto? A lo mejor nosotros podemos entonces entender que esto va a almacenar todos los apellidos de no sé cuántas personas, ¿cierto? Y que es de tipo string, es decir, que obedece también a una cadena de caracteres, ¿listo? Y tercero, entonces ahora sí tengo un atributo que se llama edad, ¿cierto? Que también es de tipo privado, pero que es de tipo, ¿qué? Entero, listo, es decir, que única y exclusivamente los datos que va a almacenar esta variable en particular, ¿cierto? Van a ser de tipo entero. Lo mismo para estas en el caso de los strings, listo. Y ahora, este elemento que es muy particular, muchachos, ¿cierto? Este elemento que es muy importante, ¿cierto? Que lo vamos a empezar a revisar. Y este es el constructor, ¿listo? Entonces, clase, tengo atributos, tengo mi constructor. ¿Para qué me sirve el constructor? Eso es muy importante y ahorita lo vamos a ver de una forma mucho más específica. El constructor, de hecho, a veces es muy importante y la mayoría de programas y fragmentos de código lo utilizan. Yo aquí puedo parametrizar y si ustedes lo pueden ver, miren aquí, si ustedes pueden analizar esto, lo que yo estoy haciendo dentro de esta estructura del constructor es que estoy, ¿qué? Inicializando estas variables. ¿Listo? Y entonces le estoy diciendo, mire, por favor, en nombre N, en apellido A, edad es igual a E. Es decir, estas variables van a almacenar, ¿qué? Estos valores, ¿sí? Y entonces, para poder que se almacenen esos valores, es necesario que yo parametrice dentro de ese constructor, pues cada uno de ellos. ¿Listo? Y para poder parametrizarlo entonces dentro del constructor, yo debo determinar cuál es el tipo de dato que debería almacenarse dentro de esta variable específica. ¿Listo? Y entonces entendemos nosotros que ese constructor entonces nos va a ayudar, nos va a servir para encontrar, uno, esa parametrización de esos datos, de esas variables que tenemos. Dos, de poder entonces inicializar y asignarle un valor específico a esa variable que seguramente más adelante, por medio de un método, por medio de algún elemento característico, pues puedo entonces encontrar o puedo determinar. ¿Listo? Entonces, para efectos de miren ustedes, aquí abrimos una llave, aquí abrimos otra llave, es decir, que dentro de esas llaves, pues deben estar incluidos precisamente los elementos que pertenezcan entonces, a este constructor, ¿cierto? Luego, en la línea número 12, lo que yo tengo es ¿qué? Un método, muchachos. Tengo un método, ¿cierto? Y para efectos de este método, ¿cierto? Pues lo que estoy haciendo es que, nuevamente, utilizando un accesor, es decir, estoy determinando de qué tipo va a ser mi método. Si va a ser un método de tipo privado, si va a ser un método de tipo público. ¿Listo? Luego, ¿qué tengo? Esto es muy característico y que, entre otras cosas, nos podrían determinar precisamente qué hace ese o cómo opera ese método en particular. ¿Listo? Y entonces, lo que entendemos nosotros es que este void, por ejemplo, este void lo que nos entrega precisamente es que nos determina que no se está retornando un valor específico, pero que sí está determinando una acción específica. ¿Y cuál es la acción específica para efectos de este ejemplo? Pues que me muestre un mensaje en pantalla. ¿Listo? Entonces, primer elemento, segundo elemento. Tercer elemento de este método, el nombre del método, ¿sí? Nombre del método, saludar, listo. Y saludar, pues en términos normales, acontece a qué? A una acción, es decir, a un método. Luego tenemos estos paréntesis. En estos paréntesis que bueno, estos paréntesis acá están vacíos, pero eso no está ahí porque siempre se van a colocar, sino que tiene una funcionalidad específica. Y es que yo aquí podría parametrizar, ¿cierto? Yo ahí podría parametrizar un elemento en particular, ¿cierto? A lo mejor podría ahí, no sé, parametrizar algún valor específico, etcétera y demás. Listo. Ahora no nos interesa revisar ese tema de parametrizaciones dentro de los métodos porque pues digamos que no es como tal el objeto de estudio que estamos nosotros revisando en esta primera parte. Tenemos abrimos llaves, el cuerpo del método, muy importante muchachos. Y entonces, ¿esto qué es? Esto es simplemente una salida, ¿cierto? Y esa salida está representada ¿por qué? Por un mensaje en pantalla. Listo, eso no es más que mostrar un mensaje en pantalla. Es decir, esta instrucción me permite que yo lo único que obtenga en mi programa es un mensaje en pantalla. Listo. Para poder determinar este mensaje en pantalla, pues yo tendré que llamar la clase System, ¿sí? Que está acá. De hecho, cuando lo estemos viendo en el entorno, simplemente yo escribo System, control barra espaciadora, inmediatamente me va completando la instrucción. Listo.
Out, pues recuerden ustedes, estamos entonces determinando una salida, ¿cierto? Yo estoy revisando una salida por medio de una pantalla, un mensaje en pantalla, que es una salida. ¿Listo? A diferencia, si yo entonces estuviese hablando de una entrada, que la entrada representa pues un int, ¿cierto? Un int hablando de input, ¿cierto? En este sentido, si yo quiero como tal decirle al usuario, decirle al cliente, hey, por favor ingrese un número, por favor ingrese un nombre, por favor ingrese una opción. ¿Listo? Es decir, estamos entonces hablando de dos temas particulares. Y esta instrucción, println, que indica precisamente que se muestre en pantalla, pues, un mensaje particular. El mensaje particular para efectos de este ejemplo, pues abro paréntesis, lo que estoy indicando es que estoy diciendo, hola, mi nombre es, y luego lo que viene es que este más representa que una concatenación, y la concatenación entonces se refiere precisamente a que yo traiga lo que hay almacenado en la variable. ¿En qué variable? En esta variable nombre, listo. Y entonces, ¿qué va a traer ¿qué es lo que va a traer? Es decir, ¿qué es lo que va a traer por allá? Pues va a traer lo que yo por aquí le dije que hiciera, listo. Entonces, ahí terminamos esa instrucción de ese método. 2, entonces cerramos el método, acá con esta llave, como ustedes la logran ver, la línea número 15 es otro método, pero este método tiene algo en particular. Primero, que está trabajando con datos de tipo entero, ¿sí? Segundo, esto, muy importante. Y ahora sí, entonces estamos hablando de un método que me retorna un valor específico. Entonces, nuevamente tenemos un método de tipo público, ¿cierto? Recuerden el accesor, la visibilidad que yo le quiero indicar a ese elemento en particular dentro de todo mi flujo, dentro de todo mi esquema de programación. Y tengo entonces el método get. Bueno, acá no me quiero adelantar un poquito a los métodos setGet, que son muy importantes también y son muy utilizados, y de hecho me parece a mí que son muy interesantes poder trabajarlos. El método set, pues simplemente es que yo pueda visualizar y que yo pueda modificar, ¿cierto? Que yo pueda modificar un valor, que yo pueda visualizar un valor, ¿cierto? El set, que yo pueda modificar. El get, que yo pueda mostrar como tal el valor contenido dentro de una variable específica, ¿cierto? Entonces lo que yo estoy mostrando, pues efectivamente, es qué hay en edad, ¿cierto? ¿Qué hay en edad? ¿Y de dónde lo muestro? Pues efectivamente le digo, mire, por favor, retórneme lo que yo almacené por allá en esta variable llamada edad. ¿Listo? Es decir, lo que va a hacer el programa es que va a llamar, y lo que va a ir a hacer es que va a ir a buscar qué es lo que hay contenido dentro de ese elemento. ¿Listo? Entonces, bueno, ya se nos fue, ya, no sé, profe Lugo, ya se nos fue el tiempo. Sí, ya nos pasamos, pero está interesante todo. Diego me estaba preguntando que cómo hacen para la grabación, pues yo se las comparto. A todos, por eso es importante de que de pronto no se les olvide la asistencia, porque la idea de la asistencia es que por ahí ya uno le siga compartiendo guías y trabajitos que hagamos de aquí en adelante, ¿no? Entonces, así es. por eso ahí vuelvo a copiarles el link de la asistencia, a ver si les llega, porque hay 46, 47 y solo han diligenciado en este momento Jesús Alejandro ya lleno acá, van 29. Entonces es importante por lo que le podemos compartir mucha información ahí, ¿no? Así es, gracias, Lugo. Por favor, muchachos, todos, incluidos Colombia y México, por favor, muchachos, entren al formulario y diligencien, por favor, los datos que están solicitando allí para poder entonces compartir, y recuerden, para trabajar entonces de una forma sincronizada. Entonces, recuerden, pues el tiempo, recuerden ustedes que una hora, ¿sí? ¿Dónde lo puso? En el chat, Pedro. En el chat, bueno. sí. Gracias. De nada. Bueno, muchachos, entonces pues por hoy vamos a dejar hasta acá. Recuerden que el tiempo acá apremia muchísimo. Tenemos una hora cada 8 días, entonces apremia muchísimo, pero me interesa que trabajemos de esta forma, listo, que trabajemos de forma sincronizada y que, por supuesto, pues los temas queden lo más claro posible, listo. Entonces no sé, profe Lugo, si quieres como tal, o no sé si tengas algo que agregar.
Bueno, yo les tenía una guía paso a paso porque algunos me preguntaban que ya tenían el Java, pero que cómo hacían ahora. Pues recordarles que es importante tener un editor. Pues nosotros habíamos acordado el Eclipse, pero no importa, o sea, el que ustedes puedan tener y que puedan probar. Y yo, como yo les decía al principio, yo antes de tener NetBeans, yo utilizaba el blog de notas y era complejo porque uno tenía que estar mirando dónde estaban las fallas. Utilizar el Eclipse, como decía el profe Daniel, es muy bueno porque tampoco me la pone tan fácil, ¿no? Pero, y esa es la idea de que nosotros vayamos como tomando experiencia y ya vamos todo esto que nos dijo el profe Daniel poniéndolo en práctica y ya se nos vuelve como costumbre cuando estemos armando algún programa. David escribe ahí en el chat, bueno, sí, para la próxima clase donde, como dice Héctor, ya tener todo instalado y probado, porque ya todos estos programas y estas instrucciones que el profe Daniel nos ha dado, pues la idea es que las vayamos haciendo y vamos viendo qué fallas nos van saliendo. David, Steven pregunta, ¿Visual Studio también va bien con Java? Ahí Sí, sí le claro, dejo a sí. Daniel Sí, perdón, Lugo. Sí, Visual Studio también va con Java, pero a lo mejor el Visual sí te va a pedir muchos recursos. Entonces, revísalo bien. Si tienes pues una máquina que te soporte, pues adelante. Adelante. De hecho es muy interesante porque tiene una cantidad, Visual Studio tiene una cantidad de herramientas muy interesantes, pero digamos que en ese sentido sí consume un poco más de recursos. Entonces, a lo mejor te va a pedir mucho más procesamiento, mucha más memoria, etcétera y demás. Solamente revísalo y pues si está en tus consideraciones, pues adelante, no hay ningún problema. Bueno, nuevamente agradecerle al profe Daniel y a todos los que participaron hoy, tanto de México como Colombia. Yo sé que hacen un esfuerzo para conectarse, pero esto se va a ver a futuro cuando ya ustedes hagan sus primeros programas ahí en el programa en Java y van a ver lo bonito que es este programa, ¿no? Y como dijo Daniel al principio, se está utilizando muchísimo. Tanto así que una vez dice, no, vamos a enseñarles otros programas, pero el sector empresarial nos obliga otra vez como a estar en Java y lo que dijo el profe Daniel, programación orientada a objetos, Java es muy poderoso. Gracias a todos por haber estado acá con nosotros compartiendo y los invitamos de todos los lunes se puedan conectar. Claro que sí. Pues muchas gracias, a usted Lugo, muchísimas gracias. A los muchachos por la disposición. La verdad es que yo sé que es festivo en Colombia y también a los muchachos de México porque estamos, digamos que, trabajando sobre un horario que no tenían como tal ellos previsto. Entonces, agradecerles a todos, al profesor Lugo también por acompañarnos en este proceso y bueno, pues vamos a estar precisamente muy pendientes del proceso y esperamos entonces que efectivamente, como lo dicen, pues para la próxima clase, es decir, dentro de 8 días el lunes, pues ya que todos tengamos las herramientas, ahora sí para que entonces empecemos a trabajar, compartamos aquí pantalla y ahora sí pues empecemos aquí de una vez a digitar, a escribir código y ahí empezar a encontrar algunos errores. Listo. Muchachos, sin otro particular, pues me despido agradeciéndoles mucho y bueno, esperando pues que nos volvamos a encontrar dentro de 8 días. Profe Lugo, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, Julior, gracias. perdón. Julior por ahí tiene levantó la mano. Sí, Julior. No, profe, muchas gracias. Fue que se me escapó. Ok, Muchas gracias. ok. Ok, Bueno, gracias, Jul. a ustedes, a ustedes. Daniel, tú empezaste la grabación, ¿cierto? Creo que tú puedes ahorita detenerla ahí. A ver, detener. Mira que no me da la opción. Yo creo que como no soy anfitrión, creo que tú la tienes allá. Bueno, yo ahorita miro ¿No? entonces es para compartirles después el video como para que lo vuelvan a ver y todo. Estuvo muy interesante el programa que nos mostraste, entonces como para que ellos ya cuando instalen el editor, porque no solamente es el programa Java, es el editor, con el editor pueden crear el programa y ahí sí compilar. Entonces es para eso. Bueno, muchas gracias a todos y que estén muy bien.
Gracias, feliz noche a todos. Gracias, profe Lugo. Feliz semana Bueno, para todos. gracias, nos vemos. Profesores, hasta luego, buenas noches. Hasta luego, Gracias, buenas noches. hasta luego.